esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza. No por el suelo, con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra del Señor. Queridos hermanos, los dos textos bíblicos del apóstol San Juan nos hablan muy especialmente de lo que el apóstol vivió, del gozo y de la alegría de haber vivido el Evangelio al lado del Señor Jesús, pero que después de muerto recobra más fuerza, porque todavía quedaba como un poco de falta de fe en todos, no solamente en Tomás, en el apóstol Tomás, que dudó y que le dijo a los apóstoles: si no veo sus llagas, si no meto mis manos, no voy a creer. No solamente en él, en todos los apóstoles y en nosotros hay momentos de duda, hay momentos de falta de fe. A veces pensamos: Señor, y todo esto será justificado, todo esto tendrá una razón, todo este esfuerzo, el caminar, el desvelo. Y queridos hermanos, nos puede asaltar tranquilamente la duda, nos puede asaltar tranquilamente falta de fe. Recordemos que la fe es una de las 3 virtudes teologales y hay que pedírsela a Dios que nos la aumente, que nos aumente la fe para que nunca nos falte y para que no vamos a cometer en un momento desafortunado una determinación que nos aleje de la iglesia por falta de la fe. El apóstol San Juan en la primera lectura nos dice muy especialmente: eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que estéis unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es un apóstol, queridos hermanos, aquel que anuncia la palabra de Dios, que anuncia lo que ha visto. Recuerden muy bien que en su momento se los he explicado. El discípulo es el que aprende del maestro, pero el apóstol es el que da testimonio de lo que ha aprendido con el maestro. Son 2 cosas muy diferentes. Hay muchos discípulos que se irán con mucho que han aprendido del maestro, pero solamente el apóstol que se queda con el maestro hasta un punto y es capaz de dar testimonio de lo que vivió con el maestro.
Recuerden, queridos hermanos, que todos los apóstoles, los 12 apóstoles, menos Juan, el que estamos celebrando hoy, dio testimonio de su vida con el martirio, dio testimonio de Cristo vivo y resucitado con el martirio. Entonces Juan, el de menos, para nada. Juan, el apóstol, dio testimonio por dio carne propia. No martirio es otra cosa, pero sí le tocó vivirlo en carne propia. A Juan le iban arrancando la piel a pedacitos, así, en carne viva, queridos hermanos, para torturarlo por ser apóstol del Señor. ¿Cuánto puede doler? Yo no me quiero imaginar, queridos hermanos. A uno se le sale un uñerito y se lo arranca y uno quiere ver esta vía y la otra. Y eso le duele a uno y eso se le encona, se le vuelve ahí fastidiosa la situación y medio lo tocan a uno y uno, uy. Ustedes se imaginan cómo le iban quitando la piel al apóstol Juan y a pedacitos así, arrancándola como quien va despellejando cualquier animal normal. Él vivió el martirio, el apóstol Juan vivió el martirio. Vio por causa del martirio, pero sí lo vivió. Y luego se fue a la isla de Patmos y allí murió de vejez ya el apóstol. Más o menos por ahí al primer siglo después del Señor Jesucristo. Queridos hermanos, por eso el apóstol nos quiere dejar hoy en sus textos toda la alegría y el gozo de haber conocido al Señor, de haber podido caminar con el Señor, de haber estado en los momentos más significativos de la vida del Señor Jesús. Pedro, Santiago y Juan, 3 apóstoles, siempre estuvieron en los momentos más preciosos del Señor Jesús. Y muy especialmente, queridos hermanos, en uno que a mí me encanta recordar, porque siempre que celebro la Santa Eucaristía y en el momento de la consagración, siempre recuerdo que es el mismo momento del monte Tabor, el mismo momento donde el Señor se transfigura delante de Pedro, Santiago y Juan, Juan el apóstol, al que celebramos hoy. Delante de él sucedió lo mismo, queridos hermanos, que hoy nosotros tenemos la oportunidad de celebrar. Lo mismo que los textos bíblicos nos han contado, es lo mismo que sucede en el altar cuando, queridos hermanos, celebramos la Santa Eucaristía. Simplemente que eso no nos dice nada, o se nos vuelve y nos da igual. Se nos vuelve rutina saber que sí, Padre, tranquilo, ya no lo dijo. Es el momento del monte Tabor, donde Pedro, Santiago y Juan ven al Señor transfigurándose. Aquí también se transfigura ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre del Señor que desposito vamos a recibir. Queridos hermanos, el apóstol San Juan estuvo en esos momentos gloriosos del Señor Jesús. Por eso Él hoy nos quiere contar todo eso. La palabra de la vida, en la palabra, pues la vida se hizo visible. Nosotros la hemos visto, os damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado, Cristo Jesús. Y en el Evangelio, queridos hermanos, precioso, el texto bíblico es el relato de la resurrección del Señor.
Es el relato de cuando María de Magdala, María la Magdalena, va y les cuenta que se han robado el cuerpo del Señor. Obviamente, pues ya sabemos que no es que se lo hayan robado, sino que el Señor ha resucitado. Entonces, los dos apóstoles, Simón Pedro y el discípulo al que el Señor amaba tanto, que era Juan, salieron camino al sepulcro. Fueron corriendo, pero el discípulo al que el Señor amaba tanto llegó primero. ¿Por qué llegó primero? Porque era el niño de los apóstoles, era el jovencito de los apóstoles, corría más que Pedro, que era el viejito y el anciano. Pero miren qué hermoso, queridos hermanos. Llega primero Juan, ve la piedra corrida, podía haber entrado, pero no entra al sepulcro. Se queda y mira desde afuera. Espera que llegue Pedro, porque Pedro es la autoridad, Pedro es la jerarquía de la iglesia. Y a mí me parece preciosísimo, queridos hermanos, el apóstol Juan respeta la jerarquía, respeta a quien Dios ha elegido como piedra angular de la iglesia. Y ahora, queridos hermanos, cualquier institución jerárquica se tiene que tirar por el piso, y entre ellas la iglesia, porque no le queremos obedecer a nadie, porque no queremos que nadie nos mande, porque no queremos agacharle la cabeza a nadie. Entonces, por eso, las instituciones jerárquicas como la iglesia no sirven, son retrógradas y están mandadas a recoger, porque son viejas y anquilosadas y ya no necesitamos eso. Queridos hermanos, aquí el apóstol San Juan reconoce la jerarquía del apóstol Pedro, que es el mayor y que es el que tiene la autoridad de parte del Señor. Por medio de Pedro llega luego la tradición a cada uno de los apóstoles y la autoridad a cada uno de los apóstoles, y de los apóstoles a los obispos. Queridos hermanos, es que es muy bonito. No sé por qué la sociedad quiere pelear con todo lo bueno, con la norma, la disciplina, la estructura, la jerarquía. Es que son buenas. Yo no le veo nada de malo. Yo hago parte de una institución jerárquica y yo no he encontrado ninguna situación mala. Ni me siento apocado, ni me siento minimizado, ni me siento despreciado. ¿Por qué? Hacia arriba yo tengo unos estamentos liderados por unos hombres que me dan órdenes y que yo obedezco. Por encima de mí está el arcipreste, el vicario de zona, el vicario general, el obispo auxiliar, el obispo titular, Dios Darío, el nuncio apostólico, Santo Padre. ¿Y a mí qué me quita? Antes, queridos hermanos, me siento feliz de pertenecer a una institución que por 2000 ha respetado la jerarquía y ha obedecido. Así muchos dentro de la iglesia y fuera de ella la quieran destruir. El Señor Jesús nos lo dejó escrito, queridos hermanos. Las fuerzas del mal no prevalecerán contra la iglesia y seguirá siendo la Santa Iglesia Católica, la misma iglesia que el Señor Jesucristo fundó. Queridos hermanos, pero fuera de eso, cuando llega el apóstol Pedro, él entra al sepulcro y ve las mortajas envuelto al sepulcro. El apóstol Juan se queda fuera. Después de ver al apóstol Pedro que ha ingresado,
Él ingresa también. ¿Y qué dice el texto bíblico? Vio y creyó. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Queridos hermanos, y nosotros, queridos hermanos, venimos al templo, vemos la transfiguración del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Venimos y no creemos, queridos hermanos, que hoy la palabra de Dios y estos textos bíblicos del apóstol San Juan, la historia y el recorrido del apóstol San Juan, que él mismo nos dice, queremos dejárselos por escrito, queremos transmitírselos con gozo, con alegría, con felicidad, porque todo esto lo vivimos, todo esto lo vimos. Nosotros que anduvimos con el Señor Jesús, se lo queremos contar a todos ustedes, para que ustedes hagan lo mismo. Por eso, queridos hermanos, después de salir de acá, de la celebración de la Santa Eucaristía, ahorita, y después de que recemos el Santo Rosario, salgamos con gozo, con alegría, con felicidad, a contarle a todo el mundo, más que con nuestras palabras, con nuestro testimonio de vida, y si hay necesidad con las palabras también, de que Cristo Jesús es vivo, verdadero, resucitado, y todos los días se hace presente y actualiza el misterio y el sacramento para darnos a comer su cuerpo y a beber su sangre, queridos hermanos. Qué hermosa es nuestra iglesia, hermosa es la tradición de la iglesia, qué hermosa es la tradición de los apóstoles, qué hermosa es toda la tradición. Generación tras generación nos han ido contando todos estos textos, todos estos hechos hermosos y preciosos de la vida del Señor Jesús. Que al igual que el apóstol San Juan, respetuoso de la jerarquía de la iglesia, de la autoridad y de la persona a la que se le ha entregado la autoridad, y en que aprendamos a respetar por y la bendición que el Señor nos ha regalado por medio del Santo Padre, de los obispos y de los sacerdotes. Y ahora, Santiago y Juan, que en su momento cometieron faltas y pecados, que al igual que el apóstol Tomás, que no creyó, que tenía que meter sus manos en las llagas del Señor para creer, nos podemos equivocar. Pero de algo estoy seguro, que si un día fuimos ordenados, Dios así lo dispuso, así lo eligió y así lo concedió. Por eso, lo único que nos queda es orar por nuestros pastores, orar por el Santo Padre, orar por nuestros obispos, orar por nuestros queridos hermanos, para que hagamos dar un mal testimonio en la iglesia y hagamos que muchos se vayan. Al contrario, mi deseo profundo es que cada vez haya pastores más santos, pastores más consecuentes, pastores más íntegros, que puedan cada día congregar y traer más ovejas al redil y que den más y mejor testimonio del Evangelio, Cristo vivo y verdadero en la Santa Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.